12 al 16. Carta a los Filipenses. Ya estamos ahí, ya, ¿verdad? Esta es bien rápida. Cito. Dice la palabra de Dios: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentid, esto también se lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Amén. En el estudio pasado, analizamos Filipenses capítulo 3, del versículo 5 al 11, ¿verdad? Donde Pablo toca en el versículo 5, ¿verdad? Sus orígenes, ¿verdad? Como hebreo, pero también toca sus orígenes como fariseo, ¿verdad? Ya en el versículo 6, dice que en cuanto a celo, fue perseguidor de la iglesia de Cristo, ¿verdad? En cuanto a la justicia, fue irreprensible en la ley. Y del versículo 7 en adelante da un giro de 180 grados. Ahora da todo eso que él atesoraba por basura. Todo ese fariseísmo, todo ese legalismo, ¿verdad? Ya no, para él ya no es un tesoro, ahora lo da por basura. Así comenzamos, vamos a analizar esta palabra, ¿verdad? En el versículo 12 al 16. Está bosquejado en 2 puntos. Punto 1 del bosquejo, del 12 al 14, la relación de Pablo con Cristo. Punto 2 del bosquejo, versículo 15 al 16, Pablo llama a los filipenses a que imiten su actitud en Cristo. Vamos a comenzar con el versículo 12. Lo cito nuevamente. Dice Pablo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Dice Pablo: no que ya lo haya alcanzado. Aquí podemos ver a Pablo que muestra su humildad, ¿verdad? Su madurez, su riqueza espiritual. Él mismo reconoce que no ha alcanzado esa perfección en lo espiritual. Pero desafortunadamente en las iglesias de hoy día es común ver a muchos líderes y hermanos cristianos con una actitud de vanagloria, ¿verdad? Vanagloriándose de que ellos ya alcanzaron la perfección espiritual, ¿verdad? Entonces son cosas que muchas veces no alcanzamos a entender, que estamos todavía en un proceso de crecimiento. Pablo reconoce que él que tenía que seguir caminando, ¿verdad? ¿Cómo quedarían estos hermanos o cómo quedaríamos más bien como cristianos si hiciéramos un ejercicio de lectura, de empezar a leer a los grandes hombres de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, si leeríamos la biografía de Baxter, a leer de la santidad de George Herbert, o la devoción de Flett, o el celo por el evangelio de Wilber, hermanos, ¿en qué posición quedaríamos tú y yo? Nos daríamos cuenta que apenas alcanzamos a rasguñar la sabiduría de Dios, ¿verdad? Esto es tremendo. Pero también tenemos que entender, ¿sí?, que la obra de Cristo en nuestras vidas es perfecta, ¿sí? Cuando caminamos en Cristo, nuestra vida es perfecta, donde caminamos en un proceso de perfección a manos del Espíritu Santo. Día a día estamos en ese cambio, en ese proceso
Y esto es de por vida, ¿sí? Porque el Espíritu Santo está trabajando en nosotros. Esto es de por vida, día a día. Les va a comentar una anécdota de la historia de España. Cuando España fue la punta del mundo en el siglo XV, en sus monedas reflejaba su arrogancia nacional y tenía como inscripción no plus ultra, lo cual significaba nada más, ¿verdad? O sea, España era lo último del mundo, España era lo mejor del mundo, dando a entender que España era la suma del mundo, ¿verdad? Pero después del descubrimiento del Nuevo Mundo, España se dio cuenta que no era lo último del mundo y tuvo que cambiar la inscripción de su moneda a plus ultra, que significa más allá. Este mismo patrón se ve en la iglesia, ¿verdad?, de Cristo. Cristianos que dicen nada más. Muchos de nosotros llegamos a los pies de Cristo y decimos, ya llegamos, aquí nos quedamos, aquí nos acomodamos. Pero también hay hermanos cristianos que piden más, que buscan más de Cristo. Cristianos que rompen límites, que buscan, que prosiguen, que anhelan de Cristo. Hoy te pregunto, iglesia, ¿tú de qué bando eres? ¿De los que buscan más allá o los que dicen nada más hasta aquí? Y la iglesia abundamos muchas personas de estas. Acompáñame a un versículo de apoyo. Acompáñame a Lucas 9:62. Amén, ya estamos ahí. Dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo sus manos en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué podríamos entender aquí? Que vamos por la vida dejando discipulados a medias. Y en ese sentido Dios no puede utilizarnos. ¿Por qué? Porque si volteamos hacia atrás dejamos los surcos chuecos. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos dejando obras a medias. Hoy estamos de un ánimo y mañana de otro. Volvemos a nuestro texto base. Continuamos en el mismo versículo 12. Dice la siguiente frase. Ahora Pablo les dice, por ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido por Cristo. Para Pablo era primordial proseguir por lo que Jesús quería, ¿verdad? Y Pablo se esforzó, fue puesto a hacer su voluntad en lo que Dios quería, no la suya. Muchas veces en la iglesia tratamos de hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la de Dios. Pablo expresó esto para ver si para lograr asir, y usó un lenguaje fuerte para la palabra asir es aprender, y es la misma palabra griega traducida alcanzar, pero con una proposición como prefijo, el cual significa forzar, mantener, presionar. Pablo quiere alcanzar y jalar hacia abajo. Imagínate en tu mente un juego de fútbol americano, ¿sí? Donde el defensor busca derribar al oponente que trae el balón consigo. Lo quiere, no nada más lo quiere tocar, lo quiere jalar, lo quiere hacer suyo. Pablo quería hacer suyo todo aquello que significara Cristo y el Evangelio. Pablo comenzó este verso con la idea de que Cristo lo había alcanzado a él. Pero muchas veces nosotros en la iglesia pensamos que nosotros recibimos a Cristo, que no fuimos alcanzados por el Señor, sino que nosotros tuvimos la displicencia de recibirlo. Siendo esta idea muy importante para todo cristiano, al igual que fue para Pablo. Pero algunas veces los cristianos reaccionamos de una forma muy diferente, una forma pasiva. Muchas veces suponemos que ya fuimos alcanzados y no hay nada más que hacer. Venimos a las iglesias y nos sentamos y nos convertimos en ovejitas en engorda, ¿verdad? No estamos dispuestos a hacer nada por el Evangelio. No estamos dispuestos a esforzarnos.
¿verdad? Quedamos como la moneda de España en el siglo XV. Nada más. Hasta ahí. ¿Para qué esforzarme más? Ya estoy aquí, ya tengo mi salvación y no hay otra cosa. No, Pablo mostró una diferente actitud y es lo que debemos seguir tú y yo. Él tomó aquello por lo que Jesús lo había tomado a él. Y nace una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Por qué Jesús echó mano de Pablo? Jesús echó mano de Pablo para hacer de él un nuevo hombre. Así que Pablo echó mano de aquello y quiso ver la obra transformadora de Jesús en su vida. Acompáñame a Romanos 6:4. Romanos 6:4. ¿Me dices amén cuando ya estés ahí? Dice Romanos 6:4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Estamos llamados a andar en vida nueva, ¿sí? ¿Y qué es esa vida nueva? Es un cambio de forma de pensar, de vivir, de actuar y de hablar. Muchas veces estamos en la iglesia y tenemos un lenguaje pero obsceno. Estamos en la iglesia y tenemos una forma de pensar bien retrógrada todavía, ¿verdad? Nos conducimos como si fuéramos del mundo. Entonces estamos llamados a andar en vida nueva. Jesús echó mano de Pablo para confortarlo a su imagen, así que Pablo echó mano de aquello para ver la naturaleza de Jesús en sí mismo. Ahí mismo acompáñame a Romanos 8:29, adelantito. Amén. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estamos llamados, hermanos, a crecer a la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Por eso dice la palabra que Jesús va a ser nuestro hermano mayor y tenemos que imitarlo. Tenemos que llegar a esa estatura del varón perfecto. Por eso te decía atrás, el Espíritu Santo está trabajando en nosotros en un proceso de cambio, de forma de pensar, de vivir, de actuar y de hablar. Jesús alcanzó a Pablo para hacerle un testigo. Así Pablo tomó la experiencia de Jesús y testificó de su experiencia con Jesús. Jesús hace de Pablo un instrumento en la conversión de otros. Así que Pablo, como instrumento del Señor, atrae a otros a Jesús. Acompáñame a Hechos 9:15. Amén, ya estamos ahí. Hechos 9:15. Aquí el Señor le habla a Ananías. Le dice el Señor Jesucristo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y tocamos lo que a muchos cristianos casi no les gusta que se toque. ¿Pablo aceptó su sufrimiento? Sí. Acompáñame a Hechos 9:16. Ahí mismo abajito dice la palabra: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Jesús conduce a Pablo en su ministerio para que él pudiera obtener la resurrección de entre los muertos. Pablo fue merecedor de esa esperanza celestial, sí. Sí, fue merecedor de esa esperanza celestial. ¿Por qué? Por su obediencia que mostró siempre al Señor. Regresamos a nuestro texto base.
Así pasamos al versículo 13 de Filipenses capítulo 3. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Dice Pablo en esta frase, yo mismo no pretendo haberlo yo alcanzado. Alcanzado es la misma palabra griega que se traduce a sido del versículo 12. Vamos a la siguiente frase del versículo 13. Una cosa hago. Aquí Pablo reduce todo el proceso de santificación para correr hacia la meta. Él solo tenía que anhelar una cosa, desear con todas sus fuerzas la semejanza a Jesucristo. Y así es como nosotros debemos de desear esa semejanza a Jesucristo. Mismo versículo 13 de Filipenses 3, dice, olvidando lo que queda atrás. Pablo no traía al presente su pasado, Él vivía el hoy, el día de hoy. Así el creyente debe de abstenerse de confiar en los logros piadosos del pasado o en su ministerio. ¿Por qué? Porque corre un riesgo quedarse estancado en ellos, en su pecado y en sus fracasos. Cuando nosotros dejamos que lo que queda atrás nos distraiga, ya sean cosas buenas o malas, traerlas al presente, lo único que logramos es distraernos y quedarnos fuera de lo que Dios quiere para nosotros. Y realmente es una decepción para el creyente vivir en el pasado y sea en el futuro pretendiendo adivinarlo. Muchas veces pretendemos volvernos profetas de nuestra vida. Queremos saber lo que nos espera adelante. Cuando pues nadie puede saber lo que nos espera adelante, ¿verdad? Posiblemente mañana no amanezcamos. Dios quiere que prosigamos en el presente, porque ahí es en el lugar donde nos alcanza la eternidad. ¿Cuál era la moraleja de Pablo? La moraleja de Pablo era: una carrera solo se gana en el presente, no en el pasado ni en el futuro. Te voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú lavas tu ropa el día de hoy, ¿la puedes secar con el sol de mañana? No, ¿verdad? Ya se fue. Así el pasado. Hay que dejarlo atrás. Hoy lavaste tu ropa, ¿puedes secarla con el sol de mañana? Tampoco, ¿verdad? No sabemos si va a amanecer nublado o va a amanecer como ahorita, lluvioso. Entonces tenemos que vivir el presente. En la iglesia, estaba yo meditando hace rato, en la iglesia de Cristo habemos muchos cristianos que no podemos avanzar, no podemos crecer. ¿Por qué? Porque vivimos del pasado. Todavía esos jinetes que nos atormentan del pasado están ahí presentes, aún aquí en la iglesia. El por qué están ahí es porque nos negamos a soltarlos. Nos negamos a ser libres. Y la forma de ser libres, pues es acudiendo a la consejería de la iglesia, el divulgarlos, ¿cómo se llama? El hablarlos. Pero muchas veces vivimos y eso no nos permite crecer. Nos quedamos enanitos en la iglesia. No podemos ir más allá. Pasamos al versículo 14 de Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 14: y prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, y prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento, primer frase. ¿Qué es en sí el premio del llamamiento de Dios? Aclaro, en sí el premio pues es el llamamiento, no los beneficios que vienen después, ¿verdad? O otras cosas. El premio es ser capaz de tener la oportunidad de correr en la carrera. ¿Cuál es esa carrera? Esa carrera es el trabajo con Dios. ¿Y para qué tenemos que trabajar con Dios? Para extender su reino. Pero muchas veces no lo entendemos así. Creemos que venir a la iglesia es como un hobby. Y no, el compromiso en la iglesia no es un hobby.
El compromiso en la iglesia es trabajar de la mano con el Señor para que su palabra se divulgue. Dice que, ¿cómo se llama? Tiene que ir esa palabra a todo el mundo, ¿verdad? Ese es el premio al supremo llamamiento. ¿Por qué es un supremo llamado? Escucha bien. Porque viene de lo alto de Dios y la convicción de ello emana de su mismo corazón. Del mismo corazón de Dios viene ese llamamiento al ser humano. Del mismo de corazón de Dios, Él vienen escogidos, sus escogidos, sus llamados, sus predestinados. Del mismo corazón de Dios. Es un llamamiento supremo debido a que es digno de Dios. ¿Por qué es digno de Dios? Porque te está llamando a ti, iglesia, a que compartas ese trabajo, a que divulgues su palabra, donde quiera que estés, en la escuela, en el trabajo, donde quiera. Y es un llamamiento supremo porque está muy por encima de los ideales de los hombres, ¿verdad? Dice Pedro que la palabra no vino por concepción de los hombres, por inspiración divina. Y por último, es un llamamiento supremo debido a que nos convoca o nos llama donde Cristo se sienta a la diestra del Padre. Ahí somos llamados, tú y yo, en un futuro, después de que durmamos, cuando resucitemos, nos sentaremos a la diestra del Padre, y eso está en la palabra de Dios. ¿Cómo tomaremos este supremo llamamiento tú y yo? Yo, en lo personal, siento que es un llamamiento glorioso y que vale la pena extenderme hasta adelante, a seguir buscando del Señor. Te pregunto, para ti, ¿es también un supremo llamamiento y es glorioso en Cristo? Notemos que la palabra griega señala el gran esfuerzo hecho por el corredor en la carrera. Cada músculo y cada nervio se esfuerzan al máximo, brotando cada partícula de fuerza en la carrera. Pablo estaba corriendo por la vida y corriendo por su propia vida, y así es como nosotros debemos de correr por nuestra vida. Concluimos, este supremo llamamiento de Dios es solamente en Cristo Jesús y para valientes. ¿Por qué para valientes? Para valientes, para hombres, para mujeres y hombres, que en realidad quieren dar todo su pasado por basura. Que en realidad quieren ponerse a trabajar con Dios para extender su reino. Que en realidad están dispuestos a pertenecer a la familia del padecimiento. Escucha, los legalistas pueden decir que ellos siguieron este llamamiento de Dios para ellos, pero ciertamente no lo hicieron en Cristo Jesús, sino en las fuerzas de su carne y por obras. Continuamos, vamos al bosquejo, al punto 2 del bosquejo, Al punto 2 del bosquejo vamos a analizar versículo 15 y 16 de Filipenses capítulo 3, título: Pablo llama a los filipenses a que lo imiten en su actitud hacia Cristo. Dice el versículo 15: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Vamos a analizar la primera frase del versículo 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Pablo llama a aquellos que realmente son perfectos, o más bien maduros en la fe, que tengan el mismo sentir que Pablo tenía por Cristo. Y si había alguna duda en ellos, Pablo tenía la confianza de que Dios se los mostraría. Seguimos en el mismo versículo 15. Dice, o lo revelará Dios. La palabra griega que se traduce revelará significa descubrir o correr el velo. Así es de que Pablo dejó en manos de Dios a todos los que procuraban la perfección espiritual. En él había la certeza que tarde o temprano Dios se lo revelaría, les revelaría la verdad. ¿Cómo? A través de ser escarmentados para bien. Muchas veces nosotros como cristianos tenemos que pasar por ese crisol que se llama el dolor, por pruebas muy fuertes. ¿Para qué? Para que podamos entender
cuál es el llamado de Dios. Muchas veces tenemos que pasar por tragos amargos, por pérdidas, pero es la única forma en que Dios nos hace recapacitar, ¿verdad? Muchas veces no entendemos hasta que no pasamos por esto y es cuando tomamos en serio el estar en Cristo. Por eso vemos a muchas personas que van y vienen, van y vienen, van y vienen, porque no han entendido esto. Dice, así también se le revelará Dios. Para Pablo había esta certeza de la grandeza y el poder del Señor para tratar con sus llamados y predestinados, su pueblo. En Pablo no había ese temor de que si él no pudiera comunicarles o que para que sintieran su mismo sentir, ellos no serían concebidos, ¿verdad? O convencidos más bien. Pablo tenía esa certeza en su corazón de que el Espíritu Santo estaba trabajando en cada creyente de la iglesia de Filipos. Él sentía que estaban en ese proceso donde el Espíritu Santo los estaba moldando a la palabra de Dios. Vamos de nuevo, pasamos al versículo 16 de Filipenses capítulo 3. Vamos a la primera frase. Antes te lo cito, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dice la primera frase, en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla. La palabra que se traduce regla se refiere a una marca en el camino o a una línea o a una fila de personas, ¿verdad? Para caminar en fila. Pensemos en Pablo, en su papel de apóstol. Él no permitiría una falta de entendimiento para que nadie tuviera una excusa de hacer lo que ellos sabían que era lo que tenían que hacer y era la voluntad de Dios, ¿verdad? Que caminaran alineados en un progreso espiritual y santificación, en un progreso espiritual y santificación. Escucha bien, iglesia, esto es para ti, para mí. Lo que no sabemos nunca nos debe de excusar de fallar en cubrir lo que sabemos que debemos hacer, ¿verdad? Y esto implica tanto en tu casa, tanto en tu trabajo, tanto en tu escuela, como en la iglesia, porque ya eres parte de esta familia. Nada nos puede excusar de hacer lo que sabemos que tenemos que hacer. Así llegamos a la segunda frase del versículo 16. Dice Pablo ahora, sintamos una misma cosa. Este es un llamado a la unidad que debería ser en verdad un llamado a una unidad contra una división potencial traída por los legalistas, lo cual lo podemos ver más atrás. Acompáñame ahí mismo a Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Cito. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, y si algún consuelo de amor, y si alguna comunión con el Espíritu, y si algún afecto entrañable, y si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Aquí tomamos una pequeña porción del versículo 2. Dice, completad mi gozo, el cual también se puede traducir como hacer mi gozo perfecto. Era a lo que Pablo llamaba a esta iglesia de Filipenses, a completar su gozo glorioso en Cristo. ¿Cuál era la preocupación de Pablo? Que se mantuviera la unidad en la iglesia, ¿verdad? A pesar de los ataques de los judíos legalistas. Esa era la preocupación de Pablo. Vamos al mismo versículo 16. Cierra el verso Pablo con esta frase, sintiendo lo mismo, pensar del mismo modo, unánimes en el mismo pensar. En sí, los problemas de unidad a los que se enfrentaban los filipenses no brotaron de grandes problemas o de grandes males, ¿verdad? O problemas carnales. Al parecer fue un peligro traído por una presión de fuera.
Acompáñame a un versículo de apoyo. Acompáñame a Filipenses capítulo 1, 27 y 30 ahí mismo. Ya estamos ahí, ¿verdad? Es rapidísimo, sí. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que yo los vaya a ver o a usted ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada se intimiden por los que se oponen, porque para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para nosotros es de salvación, y esto es de Dios, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Escucha bien, hermano. Los creyentes deben y debemos tener integridad, ser íntegros y vivir de manera consecuente con lo que creemos. ¿Sí? Estábamos hablando hace rato en la oración de las personas que se han ido. Desafortunadamente son personas que no son congruentes con lo que creen. Por eso la iglesia de Cristo van y vienen. Nos hace falta congruencia con lo que creemos. Pero más importante también es con lo que predicamos. Eso es importantísimo. Y con lo que enseñamos. De ahí parte la integridad del cristiano. Por eso es llamado a tener integridad. Y es lo que hace Pablo aquí en esos versículos de 27 al 30. Sientan lo mismo que yo siento. Sientan esa pasión por el Evangelio, por Cristo, que yo siento, Filipenses. Hoy te lo digo, iglesia. Siente ese mismo sentir que sentimos todos por Cristo, por el Evangelio. Son cosas a pensar, porque muchas veces tomamos las cosas muy a la ligera, ¿verdad? Y nos hace falta mucha integridad, mucha ética. También la palabra habla de ética. Proseguimos. Acompáñame ahora a un versículo de apoyo ahí mismo en Filipenses 3:2. Dice Pablo, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. ¿Cuál era la intención de Pablo al decirle a la iglesia de Filipos, cuídense de estas personas, de esos malos obreros, de estos mutiladores del cuerpo, de estos perros? Asegurarse que este ataque por lo cual estaba pasando en la iglesia los empujara a la unidad, no a la división. Y así es como debemos de caminar nosotros en la iglesia. Que siempre que sintamos un ataque, en lugar de que nos empuje a desgregarnos, nos empuje a la unidad, a habitar como un todo, como el cuerpo de Cristo que somos. Tú y yo somos llamados a esforzarnos para mantener la unidad con todos los creyentes, principalmente en nuestra iglesia local. Como siendo compatibles con sus pensamientos, actitudes y en amor, siendo de un mismo espíritu y propósito, en cualquiera que sea nuestra posición en la iglesia. Siempre tenemos que estar en pro de la unidad, del habitar como un todo, no hacer acepciones de persona alguna, acercarnos a los hermanos cuando los vemos desanimados. Muchas veces tenemos el mal hábito de que termina la predicación y nos desbandamos. No, hermanos, acérquense a los hermanos que están más débiles en la fe. Platiquen con ellos. Acérquense. Amén. Gloria a Dios.